Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de filosofía y, Buenas noches. Y cortes de gas número 1. Acontecimientos. Y acontecimientos número 1. Acontecimientos número 1. Acontecimientos. Hoy día estamos con Kurt. Grande Kurt, tío. Necesito que Kurt me dé toda su fuerza para llegar a buen puerto. Todos necesitamos porque... Te voy a dejar acá, Kurt. El tío Kurt vio antes que nosotros todo lo que nosotros vamos a ver en los próximos años. Lo que se venía, ¿viste? ¿Ustedes vieron Mad Max? ¿Viste? La vimos, vi las dos versiones. La van a volver a ver, pero de más cerca. Va a ser todo un acontecimiento. Yo creo que igual es importante decirles un poco a los televidentes que estábamos justo hablando antes de empezar con las grabaciones del desastre que se nos viene económico, que estamos en el lomo de la ola, no estamos en la cresta todavía, ¿no? Y yo me acordé ahora con el tema de acontecimiento de que la primera la primera definición que ofrece nuestro autor, el autor que vamos a comentar hoy día, acontecimiento, tiene una relación con Slavoj, ¿viste? Y vamos a seguir con el lado Zizek. Dice sí, mira, es que acontecimiento es aquel efecto que aparenta exceder las causas, que es demasiado grande para las causas que se pueden invocar. Entonces, una de las muchas definiciones que él plantea. Esa es la primera definición que yo recuerdo que dice. Y esto es lo que está pasando con el Nord Stream 1. ¿Qué es lo que es el Nord Stream 1? Por favor, ilumíname. Lo que pasa es que hay dos grandes gasoductos que vienen de Rusia y que alimentan la maquinaria industrial alemana. El Nord Stream, que pasa por el fondo del mar Báltico, es el principal, pero sucede que ahora está en mantenciones. Y sucede que los alemanes sospechan que los rusos no lo van a volver a dar, o sea, que se van a cortar el agua, el gas. Le van a cortar el gas y sospechan, y tienen algo así como el 60% de reservas, ¿no? Entonces, no van a tener agua caliente aparentemente para el invierno. En este momento están en verano todavía, pero... Va a ser un invierno muy frío para Alemania. Va a ser un invierno muy frío en general para Europa, aparentemente. O sea, una vez más, los rusos se pueden cagar a los alemanes. Una vez más. Por el frío, más decimos. Es que lo extraño es que ni siquiera en la época de Stalingrado y en la invasión alemana a Rusia, ni siquiera en ese momento se cortó el flujo, porque en ese tiempo ya dependían de los rusos para las cuestiones energéticas, ni siquiera se cortó el flujo de energía desde Rusia a Alemania. ¿Y por qué entonces, si en esa época ya las guay no estaban buenas, están en conflicto? Lo que pasa es que no... Es que ¿Y ahora están tan malas la weá? ¿O es por una weá de energía? Central, están agotadas desde la Edad Media, o sea, ya se les acabó el carbón, queda pocas fuentes de energía, entonces tienen que recurrir a las importaciones. Es una bendición que hayan surgido descubierto petróleo en el Mar del Norte y gasoductos en la costa de Noruega. Mi pregunta que va dirigida a ti es esa, porque si tú acabas de decir que hace un tiempo cuando tenían problemas serios, igual no les cortaron el gas, ¿por qué ahora les van a cortar el gas? ¿Por qué? Porque están en guerra, pues. Bueno. Yo creo que entramos en un plano de una tercera guerra, en este caso semifría. Hay un realineamiento de las fuerzas y una cuestión que obviamente no es una opinión mía nomás. Hay una batalla, digamos, por la hegemonía mundial y que se está jugando en un tablero bastante más grande que Europa, pero también Europa es una pieza importante. Entonces, ahora, además, no sé si se ha juntado todo. En Noruega están en huelga. En huelga, se tiran a huelga. Los mineros del gas, entonces, también no tienen la provisión de asegurar desde Noruega. Entonces, es que si está tan caro el gas, los trabajadores noruegos dijeron, bueno, páguenos más, pues acá se están forrando. Claro. Por eso se tiran a huelga, sino, no es como casualidad, sino que... Nos están metiendo las manos en los bolsillos. Manos en los bolsillos, ya. Sí. Oye, espérate, quiero empezar con esto, sí, mira, tenemos nuestra sección de filosofía mano armada. Hoy día, verdad. Gracias. Pero mira, tengo esto primero. Tenemos nuestro propio afiche.
¿cachai? Nos invitaron a una convención en Concepción de ciencia ficción de Alcif, nuestros queridos amigos de Alcif, y ¿cuánto se llama? Y nos invitaron con tantas ganas que nos hicieron un afiche. Así nos imaginaron viajando ahí como el Che Guevara. Hacia el sur, qué lindo. Diario de Cocaine, sí, qué lindo. Ahí vamos a realizar nuestra pequeña odisea, man. Dice, la historia de la Alcifcon que cambió los corazones de Latinoamérica. 5 estrellas. Diario de Cocaine. Qué lindo. ¿Viste? Qué solo, weón, insidioso, Yo no he hecho nada. Nosotros ya tuvimos un viaje, pero bueno, a Lima, weón. Como 11 años atrás, ¿viste? 11 años después tenemos el siguiente viaje. El próximo es el 2034. ¿Cachai? Somos súper regulares. Y ese va a ser en carreta. Dejamos N. Claro. Estamos motivados. Ya. Y volvemos a acontecimiento. ¿Por qué volvemos a acontecimiento? Ya, lo que pasa es que hubo gente que vio el programa anterior y dijo que como que no lo entendió mucho. Que íbamos como muy rápido, estábamos como medio desperdigados, que no estábamos siendo tan sistemáticos o tan pedagógicos. Entonces, este es un intento de volver a acontecimientos, de volver a CISEC, pero un poco más sistematizado, así, no como acontecimientos for dummies, pero así como más ordenadito, ¿ya? Entonces, sí, es que es posible hacer eso con CISEC. Es que sabéis que yo creo que se puede. Yo lo revisé harto, lo repasé hoy día, y al final yo lo entendía. Entonces, si yo lo entendía, yo creo que ustedes también, los televidentes, igual lo pueden entender. Muy bien. Si lo entiendo yo, cualquiera lo entiende. Me gusta tu modestia, me gusta. Mi modestia. Estoy sin audio, Joel. Espérate, Joel, ahí no apagó el micrófono, pues. A ver, ahí está. Ahí sí, puede volver con nosotros ya. Ya, no, estaba diciendo que me emociona tanta humildad. ¿Cierto? Qué lindo. Cambian los tiempos, cambian. Son los nuevos tiempos, nueva constitución, nuevos tiempos. Acá. Somos todos amigos, todos hermanos. Ni siquiera hemos hablado de la constitución, pero no sé si es el momento. Esperemos un paréntesis para hablar de ella. Que dentro puede que salga como ejemplo de acontecimiento. Puede ser. Por supuesto. Ya, entonces, el Avoxisek, filósofo, Ljubljana, 1949, así todo despacito. Estudió filosofía en la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, y psicoanálisis en la Universidad de París, filósofo, sociólogo, psicoanalista, lacaniano, teórico cultural, activista político. Director, ya, ya, es una ensayista muy prestigioso, leo en la actualidad, autor de 40 libros, ya. O sea, es como la creme de la creme. Pero si estaba viendo este video, seguro que ya lo conoce. Pero... Déjame ser pedagógico. Déjame ser pedagógico. Por favor, ya. Entonces ya, es un buen hombre. Ya. Y entonces dije, ¿cómo puedo ser pedagógico yo, que yo no soy tan pedagógico? Y me acordé de mi querido profesor Carlos Peña, que me hizo clase en la universidad. Entonces él tuvo un ensayo sobre CISEC. Él tiene un ensayo general sobre cada filósofo importante en este librito que se llama Ideas de Perfil. No sé si lo has leído. ¿Tú lo leíste, Joel? ¿O lo tienes? No. Ya. ¿Tú? No tengo. No. Este libro es muy bueno. Es que es muy chileno para mí. Es muy chileno, pero sí. Ya está. No, pero Peña... el pedazo de libro, bueno. Oye, el pedazo de libro. Y mira, te leo el índice un poquito. A ver, dale. El divorcio entre ética y política, un encuentro entre Hayek y Lenin. Después otro ensayo, Raymond Aron, las lecciones de la incertidumbre. Otro, Ortega, el talento y el miedo. Otro, Bourdieu, la ilusión de la meritocracia. Después, Nicanor Parra. Después, ¿por qué necesitamos a Kant? Después, Maquiavelo, el secreto de la ciudad. Wittgenstein, el tigre enjaulado. Sigue. Se pela con todos los filósofos modernos. Mi compadre Bourdieu también aparece, mi compadre. Bourdieu, Richard Rorty, Fukuyama, Karl Jasper, Russell. Oye, lo de Kant me suena. ¿Por qué necesitamos a Kant? Es muy bueno. Muy bonito. Ese lo publicaron primero en el Centro de Estudios Públicos. A lo mejor de ahí lo leí. Sí, me suena ese ensayo. Ya lo he visto en otro lado. Claro, Isaías Berlín, que algún día tenemos que hablar de él. Bueno. Entonces. Sí. Oye, tengo unos libros acá de él, en físico. Entonces, profe Peña hizo la pega con CISEC. Entonces yo le agarré, le manoteé un poquito los apuntes y los metí acá para que trataran, porque él lo explica bien. Entonces nos vamos a hacer ese atajo.
¿Ya? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces acá tengo unos Slack. Y como voz del público también te lo agradezco, traer con nuestro. Sí, porque no, o sea, la idea es que se entienda, o sea, no, ¿cuánto se llama? No entrar en una cuestión como hermetista, ocultista, hablando, Aunque, así. disculpa, en favor también de nosotros, de la parte que el programa anterior que hicimos, hay gente que me ha dicho que igual estuvo muy entretenido. Entonces hay gente que igual lo Sí, no, captó. yo creo que, es que se puede disfrutar a dos niveles. Sí, yo no digo que todo el programa tiene que ser esto, son como 10 diapositivas, pero creo que logran ahí captar Sí, el no, centro de sí. Después podemos estoy seguir completamente de ahí acuerdo. con nuestras Sí, digresiones. Si no tiene que ser esto todo el programa, sino, completamente de acuerdo. dame 10 minutos, por favor. No, dale nomás, por favor. Ya, dame 20 entonces. 20. Dame 40 ya. Sí, no, dale, dale. Ya, entonces, Sí. lo que pasa con CIS es que al principio puede parecer un poco, ¿cuánto se llama? Como no sobrecogedor, pero como que cuánto se llama, como que parece excesivo. Entonces el profe Peña pone esta cita, dice, mi trabajo descansa sobre la total aceptación de la noción de subjetividad moderna elaborada por el idealismo alemán desde Kant a Hegel. Para mí esta tradición forma el insobornable horizonte de nuestra experiencia filosófica y el corazón de todo mi trabajo es el propósito de emplear a Lacan como una privilegiada herramienta intelectual para reactualizarlo, del libro Quemando los Puentes. Entonces a ella, idealismo alemán, Kant, Hegel, después mete a Schelling, ¿cachai? Viene lo que dice Lacan, lo que dice Freud, entonces ya hay como que nos mareamos. Pero entonces uno dice, sí, es todo esto, sí, pero tranquilo, vamos hablando quédate con eso de que estamos hablando de nuestra experiencia filosófica, de cuánto se llama, de cómo, cómo a nivel filosófico funcionamos nosotros interiormente. Entonces no es tan complicado. Ya, déjame avanzar. Ya. Y ponte acá, esta cuestión me gustó harto, porque nosotros en el programa pasado tirábamos una referencia, cruzábamos otra, como que ya jugábamos con lo que nos enseñaba Cise. Entonces hay un pasaje de Schelling, te lo voy a explicar con los picapiedras, qué sé Claro. yo, una metáfora de Kant salía en los supersónicos, ya era como, empezaba a hablar de la Coca-Cola, entonces ya era como una orgía, como una ordalía. Entonces, no, Peña dice, ¿por qué ocurren estos cruces? Estos cruces que son más que nada muestras de inteligencia, dice. Cuando uno tiene esa capacidad tan franca de generar relaciones, eso es más que nada inteligencia. ¿Cachai? Entonces, pero ahí a lo que va es que nuestra trama cultural, cada punto se entrecruza y cada uno de esos puntos puede definirnos. O sea, como que estamos en una multitud de lugares a nivel cultural. ¿Cachai? Estamos abiertos. O sea, nosotros podemos pasar a hablar de la Constitución, a, no sé, pues, al Obi-Wan, después podemos pasar a apelar a alguien, que culturalmente damos muchos saltos. Y todos esos saltos, de cierta forma, nos siguen definiendo. ¿Cachai? Entonces, es como una red donde estamos inscritos que atraviesa muchos niveles. ¿Ya? Y acá a Sí, ver claro. qué es lo que agrega, es necesario derrumbar cualquier relato que presente a los seres humanos como si tuvieran asignado un papel. Esto es muy bonito, como si tuvieran asignado un papel en un guión que les guste o no, deben cotidianamente desenvolver. Y sí, Qué sí, linda, me gusta esa idea. Me es gusta muy esa idea. bonita la idea, sí, y sí, Sí. dice, no hay un guión, ¿cachai? O Ujú. sea, nosotros estamos eh, desperdigados en la historia y tomamos una porción, y tomamos, ¿cuánto se llama? Empezamos a actuar, pues así como, no sé, pues yo él el abogado penalista, tú eres Cuto el ingeniero prevencionista, ¿cachai? Sí, yo soy el señor de los seguros, o sea, y eso define nuestras vidas, pero porque nosotros nos dejamos definir, ¿cachai? En Claro. realidad podríamos hacer otra cosa, o sea, tú te podrías convertir en poeta guerrero, yo Podríamos el, tener un YouTube, un canal de YouTube. Claro, ¿Cachai? podríamos hacer una banda punk, ¿cachai? También O sí. sea, Sí. hay otras Y alternativas. Ir a sí, es recorrer que eso Sudamérica. tiene varias formas de abordarse ese tema, porque por ejemplo uno puede entrar en la lógica del juego, que yo estaba leyendo mucho a Huizinga ahora último, Lomo Ludes, Uy, que en el singa. fondo la asignación de roles dentro de una sociedad también es una parte del juego, porque uno participa, digamos, de un juego social, de validaciones. Por ejemplo, toda la ética caballeresca se basaba en un juego respecto de quién era el más arriesgado, el más osado, el más valiente. Y eso también se reproduce en otros ámbitos, como, digamos,
asignados culturalmente. Y esa es una forma de ver, digamos, que efectivamente uno no, claro, uno no se puede identificar con un rol determinado. Y también ¿ya? desde el punto de vista sociológico existe la lectura de la diferencia entre un rol y un estatus, digamos, y los roles diferentes que uno va asumiendo durante el día. En realidad, si uno piensa que es abogado, digamos, yo no soy abogado, yo trabajo abogado, pero uno también tiene otros roles dependiendo de con quién se encuentra y dónde se encuentra. Entre muchos abogados yo no soy abogado, digamos. O sea, yo no me defino en el rol de un abogado conforme a su cliente. Es interesante los fenómenos que pasan cuando uno se encuentra con profesionales de la misma área, porque en el fondo a veces uno se comporta como si estuviera en la universidad, digamos, como estudioso. Se retrae, digamos, más allá de los intereses de ganar o perder en un conflicto jurídico, uno puede analizar fríamente las cosas desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, yo quería volver a algo sobre lo que dijiste recién de Kant. Realmente hoy día pensaba en eso. Creo que también tiene que ver con un acontecimiento. No sé si ustedes supieron que el otro día, disculpen lo diletante, pero es que a mí me gusta esta web. Que hubo, hablando Esta de mi rol de digresión, abogado, hablando de mi ¿ya? rol de abogado, lo que pasa es que me surgió un problema. Envidia. Lo que pasa es que el otro día apareció en la prensa, yo no sé si será verdad o no, pero apareció en tantos medios que parece que es verdad, que un programa de Google contrató un abogado porque él está convencido de que es una persona y quiere, no sé si leí esa noticia, y ¿Ya? Ya. que conversando con un ingeniero manifestó que tenía temor de que lo apagaran porque él era un individuo, una persona. Pero es Ah, una sí, noticia sí. que contaste el otro día. Sí, pero ahora sucede que dio el siguiente paso, que es ¿Ya? contratar a un abogado Excelente. para Para que que no lo lo defienda en desconecten. tribunales y O sea, obtenga su rol o estatus de persona. Y debe ser, sabes ¿sabes qué? qué, Disculpa, ahí eso voy a poner un tiene, paréntesis, ¿eh? Voy a poner un paréntesis ahí. Un Pero paréntesis al paréntesis. eso 1.11. demuestra que esa inteligencia artificial es humana, cometió su primer error. Ya, así que no. ¿cachai? Entonces parece que tenemos la singularidad muy cerca. Y lo interesante es que yo me puse en el rol del abogado porque es automático, digamos. ¿Y cómo podrías tú defender que una máquina es una persona o un individuo usando Kant, po? Porque Mm, Kant es un filósofo digamos que centra la calidad de individuo no en formar parte de la especie humana, sino en ser fines para sí mismo. Por lo ya. tanto, un extraterrestre que es fin para sí mismo puede ser una persona también, igual que nosotros, o cualquier otro ser que se define a sí mismo, que se reconozca a sí mismo como un sujeto y que Ah, tiene sus propios fines. igual me Entonces, hiciste si acordar yo a fuera los. abogado, yo Ah, argumentaría que lo que define al sujeto o a la persona no es su pertenencia a la especie humana, sino que ujú. más bien que él se pueda conseguir a sí mismo como un individuo separado de los demás, de su medio ambiente, y como fin en sí mismo. ¿Cachai? Y Oye, esa es la argumentación básica de Kant, que también obviamente se encuentra detrás de la Declaración de los Derechos del Hombre y en realidad de la filosofía toda, por lo eso me menos hizo la acordar filosofía, digamos, moderna. a nuestro capítulo Así construiría yo la defensa, o ¿cómo se sea, llama? la Está ahí ya. argumentación del robot. Me ¿Cachai? hizo acordar Y ahí hay un a nuestro capítulo acontecimiento, de la conciencia el del jugador. surgimiento de la conciencia. En el jugador habla de eso, o sea, que en la cultura, ¿te acordáis lo que hablamos en la cultura? No hay definición por género, variedad, ni una cuestión, son conciencias, son todos conciencias. ¿Cachai? Eso es lo que define a la persona. Exacto, eso es Kant también. Sí, bueno, está interesante. Es oye, interesante como acontecimiento, tienes razón, si es que eso es real, interesa, súper, súper, Es el súper, acontecimiento del año. sí. Todavía no sabemos cuál será el acontecimiento del año, que No, pero que hay muchos acontecimientos, está ahí una hay bomba mucho. nuclear por ahí, weón. Yo quería volver a esto de Pero la parte es un del, momento en el emocionante, fondo, digamos. Si eso esto, fuera cierto, sí, sí, pues. Que bueno, hay una novela sobre la singularidad, pero después podríamos hablar de eso, que se llama Acelerando, de Charles Stross. Eh, es necesario derrumbar cualquier relato que presente a los seres humanos. Eso es lo que tú decías, que en general, yo lo que lo entiendo así es que en general, gran parte de nosotros los seres humanos eh, damos como por hecho que tenemos asignado un rol en la vida, por el cual nos va a definir mayormente. No, no quiere decir que sea el único, pero el que va como domina nuestra existencia. Y muchas veces nosotros, y de forma inconsciente o involuntaria, jugamos ese rol como que nos engrupimos en ese rol, siendo que no es necesario, que no hay un rol asumido. Y Algo así. lo que más critica CICE es que esos roles siempre son capitalistas.
¿sí? No es que tú seas poeta y guerrero, sino que ya ingeniero. Claro. Entonces siempre son roles obtenidos con el fin de obtener capital. Entonces, claro, nosotros estamos todos envueltos en una gran trama, todos seguimos un guión y todos los guiones son capitalistas. Entonces, eso es lo que critica Zizek finalmente. Dice que los relatos son importantes, que las personas son importantes, porque no es que sea un nihilista, ¿cachai? No es que sea, como dice, no un postmoderno. Pero él dice que podemos darle otro sentido a nuestra historia. No tiene que ser justamente este sentido. Entonces ahí como que ese es uno de los temas que hay ahí. Y claro, dice, la historia no puede ser un destino fatal porque nosotros mismos, igual hablando en el programa, estamos inscritos dentro de una fatalidad, así como que ya que viene Mad Max, que viene la crisis final, así. Y eso es porque a lo mejor no lo estamos pensando también. Por ejemplo, en China la inflación está como en 1.8. ¿Cachai? Y en Europa anda como por 10, 12. O sea, no es que sea un caos global. O sea, en Europa está el caos, ¿cachai? Pero hay otras formas de hacer las cosas, como lo que está pasando en China. Mi compadre John Gray tiene algo importante que decir ahí, John Gray. Nuestro querido John Gray. John Gray, en el libro Falso Amanecer, por si acaso, ojo ahí, anoten, Falso Amanecer. Porque estamos así como estamos acá. Bueno, él habla de grandes rasgos, porque aquí hay que leerlo completo, yo voy con la mitad recién, por distintas lecturas. Él habla de los tragos que causa como el neoliberalismo, el sistema global de mercado libre, sin regulaciones, le hace mal a la democracia. Y produce más pobreza. ¿Sí? Porque él no está en contra del capitalismo y mucho menos de la democracia, pero él está mal en contra de las cosas que no están reguladas. ¿Sí? En este caso, la economía. Y cuenta toda la historia empieza allá por los 1840, por ahí cuando empieza. Pero ese tú lo tenías en inglés, ¿verdad? Sí, lo tengo en inglés. No sé si está en español. Parece que sí. Pero no lo encontré yo en el momento que lo iba a comprar, así que lo compré en inglés. Ya. Bueno. Ya. Pero es que yo lo pregunto porque tenemos que volver a Grey. Yo quería volver con el, ¿cómo se llama este? Con el Misa Negra. Que cualquiera ese loco vale. Cualquiera ese loco vale. Mira, mi compadre Lacan, tío Lacan. Tío Lacan, entonces claro, tenemos así que ya tiene referente acá, referente a Hegel, referente a Schelling, y después aparece Freud, Lacan, ¿ya? Entonces, ¿y por qué aparece Lacan? Porque Lacan también es un lector de Hegel, ¿cachai? Igual Peña dice, es un mal lector de Hegel, como que lo lee, como dice, sobre el hombro de Kojève. ¿Cuál es Kojève? ¿Tú lo cachai, Joel? Que es como un... Kojève, ¿te suena? Es como un ruso. Un croata, bueno, como que Lacan no leyó muy bien a Hegel, pero está relacionado. Y es bonito lo que dice Lacan, dice, lo propio de la condición humana es estar en casa ajena, es decir, nunca sentirse en el hogar, ¿cachai? Como que siempre estar en la nostalgia, así. Estamos extrañados, siempre estamos extrañados, ¿cachai? Y dice, no nos fuimos. Dice, los seres humanos serían seres especulares, alienados, que se definen desde el otro en vez de sí mismos. Y ya, esa es la interpretación fenomenológica. Pero hay otra ¿cuánto se llama? Explicación para esto que me gustó más, que es más simple, que es que ¿cuánto se llama? Que el sujeto viene, o sea, surge como un poco como los números, como la serie de los números naturales. O sea, a partir del 0 sale el 1. Y después el número siguiente, el n+1, se hace la serie infinita. Pero el problema, dice acá Lacan, es que el primer sujeto, el 1, surge del 0. ¿Ya? Entonces el componente original es un componente vacío. Es vacío, ¿sabes? Sí, de lindo. Es muy bonito. Entonces, bueno, ¿cómo lo pensamos más fácil? O sea, nosotros nacemos, ¿cachai? Y antes de nosotros no había nada, po. Estábamos en la nada, estábamos sumidos en el vacío. Y después, tiempo, 70 años después, 80 años después, 90 años después, uno va a volver al vacío. Entonces, esa relación nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho aceptar que el vacío está al principio y que está al final. ¿Cachai? Y eso, cuando se llama, nos desordena. ¿Cachai? Nos tuerce toda nuestra existencia el hecho de que no estemos conectados correctamente con nuestro comienzo, o que no entendamos nuestro comienzo. Es que el vacío nunca nos abandona. Pero lo más lindo de todo es que el vacío nunca nos abandona. Pero se entendió, ¿viste? Sí. ¿Viste? Si no es tan difícil, ¿viste? No,
Ya. Pero es que nosotros, yo no sé, yo creo que estamos entendiéndolo todos, nuestros audioescuchas también, audio, no sé. Es que esa es la idea que se entiende, entonces ya, sé más pedagógico, me dijeron. ¿Ya viste? Estoy siendo pedagógico. Bacán, bacán, un 7 como profesor. Para ellos. Ya. No como Lacan, que decían que era un pésimo profesor. Y nadie le entendía nada, güey, porque era muy histriónico y era muy enigmático y era más que nada figuras de oratoria, pero no, nada tenía mucho sentido. Así como que los escritos de Lacan eran absolutamente ininteligibles y los seminarios, que son las clases, algo se entendían. Pero más que nada, este tenía una hija y un tipo se casó con la hija, el Jack Allen Miller. Y él fue como el que lo tradujo todo, la figura de Lacan surge a partir del yerno, ¿viste? Y el yerno es el que le hace clases a Zizek. Ya, entonces ahí Lacan dice, todo sujeto un histérico atrapado en la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Entonces, claro, a partir de que nosotros no tenemos una buena relación con nuestro origen, con el vacío primordial, eso, cuanto se llama, empantana o ensucia todas nuestras relaciones posteriores, porque siempre hay algo que desconocemos del otro. ¿Okay? Entonces, no, entonces el otro en sí mismo es un misterio para nosotros. O sea, yo ustedes los conozco, pero si voy a donde el vendedor de cabrita y yo no lo miro nomás, sé quién es, pero no sé qué quiere, no sé qué busca. O sea, hay un misterio que permanece. Y después que dice, cada ser humano alcanzará la conciencia así, mediante el deseo de algo no natural, de algo que supone una realidad dada. Este es como lo que nosotros estamos siempre siendo empujados por el deseo, pero eso lo desarrollé un poquito después. Ya, ¿qué es ese algo que supera la realidad dada? A ver si no sale tan difícil. Con Fitzgerald me voy a salvar. Llegamos al tiro. Ya, no, con Fitzgerald me salvo. Solo puede ser otro deseo en cuanto tal, pero es un deseo en sí mismo, es el vacío de la nada. O sea, lo que estamos siempre, que como esa cita que encontré hoy día de la Simone Weil, que decía que todos los pecados surgen para cubrir el vacío. Es muy, muy bonito, así la Simone Weil. Usted conocerá a Simone Weil, ¿verdad? Sí, la conozco. Oye, pero ¿qué es lo que se te dice? Te dice que en el fondo el vacío siempre está en nosotros. Pues, lo que estamos hablando el otro día de la neurociencia, que la personalidad es una construcción en torno a un núcleo vacío que no tiene nada. O sea, el cero está siempre, nos acompaña. En el fondo, por alguna razón salimos del cero hacia el uno o creemos estar en el uno y construimos un uno alrededor de un cero en el fondo. Y al final ese uno se va disolviendo y diluyendo y llegamos de nuevo al cero nomás. Pero ese uno siempre es como artificial en el fondo. Me dice, todo sujeto se constituye de una pérdida primordial que lo acompaña siempre. El sujeto es un vacío imposible de ser representado. Y decía que Lacan, porque tiene como toda una iconografía esto en el psicoanálisis, sujeto es una S y una S tajada. Así como una S que no es. No, es que es diagonal, yo puse esa porque esa es la del dinero. Es como una S así y en diagonal, la taja. Yo dije, wow. Y acá sale mi amigo Fitzgerald, Francis Scott, dice, el sujeto de una carencia es un plato roto. Entonces yo una vez me leí otro libro que se llama uno de Deleuze, y hay un capítulo entero para Fitzgerald y el Crack Up, no sé si lo leyeron. Ese de cuando dice que el hombre es un proceso de demolición. Un proceso de demolición, como que uno siempre está yendo hacia la fractura, está yendo hacia la ruptura. ¿Cachai? Aunque uno piense que está yendo hacia arriba, como que igual se está quebrando. ¿Cachai? Y él dice que siempre estamos como rotos, que nunca podemos completarnos. Volver a juntarse de nuevo completamente, dice, claro. Claro, pero ahí yo me acordé de otra cosa, que es como ¿cómo se llama? El arte de eso yo también me acordé ¿viste? El tiro me acordé de eso, sí. O sea, claro, no piensen que esto no tiene solución, porque claro, ahí tenéis los japoneses, porque ahí con oro ellos cubren toda ¿cuánto se llama? La grieta y forman una pieza nueva y que es más valiosa que la original. ¿Viste? Sí, lindo, muy lindo. Que hay un acto de voluntad. ¿Viste, Francis Scott? Ahí, ten más fe. ¿Ya? Gracias, con mucho alcohol. ¿Viste? Sí, todo se puede dar vuelta, ¿cachai? Sí. Y acá, y después pasa el profe Peña al inconsciente, güey. ¿Cachai? Y entonces ahí agarra Freud. Dice, el inconsciente no es un conjunto de instintos que hay que dominar, sino una verdad traumática con la que hay que aprender a vivir. El deseo imposible, el deseo del deseo, sino el deseo del otro. ¿Qué es lo que estamos hablando? Así como cuento se llama que no situarnos en el mundo es demasiado insoportable, entonces la forma que tenemos de estar en el mundo es avanzar, y avanzamos a través del deseo.
Oye, un aplauso, o sea, te esmeraste, honesto. Me Está muy buena. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Gracias a Peña, gracias a Peña. Yo soy solo un mensajero. Ya. El otro, el prójimo, el vecino, un misterio impenetrable cuyo deseo se anhela poseer, pero que al mismo tiempo amenaza. Claro, porque yo no conozco el otro, yo no, o sea, a lo mejor lo veo que se compra el Mercedes-Benz y yo también deseo el Mercedes-Benz, pero ¿por qué lo compra o cómo lo compra, dónde saca la plata? A lo mejor es de droga, no sabéis, ¿cachai? Entonces, hay como toda una tensión entre las cosas que deseamos y las cosas que como una vez que decían que a uno le daban miedo las mujeres hermosas, ¿te acordáis? O sea, que uno sentía que esas mujeres te podían destruir. ¿Te acordás de esa cosa, no? Sí, sí, me acuerdo eso, sí, Me acuerdo así interesante. como, claro, porque es lo que más puedes desear, pero al mismo tiempo es lo más complicado de desear. Dice, la cultura humana, los discursos y la ideología son ese universo, el intento de ruptura, de clausurar esto es muy bonito, ¿cachai? Porque en el fondo estamos todo el rato lidiando con el vacío, ¿cachai? Y para no, y pues que es como una cuestión, ya estoy aburrido, veo una serie. ¿Y por qué veo una serie? Porque no quiero enfrentar el vacío de mi existencia, prefiero sentarme y estar 8 horas ahí maratoneando Obi-Wan Kenobi. Claro. Desastrosa, desastrosa. Ah, Pero, yo me entretuve. eludiste el vacío, por esa Claro, me 6, 7, ayudó. Bueno, no es una obra maestra, dura pero como no es. 6 horas, weón, larguísimo. Pero claro, ¿por qué existe Obi-Wan Kenobi? Porque queremos olvidarnos del vacío en las 6 horas que dura. ¿Cachai? Y después ya teníamos otra serie o hacemos otra cosa. O Ya, pasamos a un libro, que ahí sería como no evadirlo. ya. Y acá tenemos a Kant, viste, sí, ya pasamos por Freud, pasamos por Lacan. Si vamos rapidito, Frank, Lacan, ya. Me falta Kant, Hegel y Schelling, y termino. No me Dale falta nada. nomás, sí, Ya, Kant sí, dale sugiere que nomás. la... Mira qué bonito lo que dice Kant. Kant sugirió que la ilustración consistía en hacer que cada ser humano fuera capaz de servirse de su sola razón. En vez de obedecer o andar por la vida cogido de la mano de un maestro, un profeta, él pensaba que las condiciones estaban dadas para que cada ser humano tomara su vida consigo y la viviera conforme a los dictados de su Mira, racionalidad. qué anarquista, mi compadre acá. Me ¿Viste? gusta, anarquista, bien, bien. Sí, pues ¿Eh? sí, como tomen las riendas de Sí, su Y vida, tenía ese sí. sí. prejuicio griego de que la maldad al fondo era la falta de conocimiento y digamos, desconocía los niveles, diferentes niveles de conciencia que después se exploró por los inconscientes, digamos, o sea, por Freud, pero sigue siendo valioso Kant, digamos, Pero sí, por como supuesto, sí, referente. Oye, sí, acabo de decir que era. pero mira ese cuadro de Carlos, hicieron demasiado bonito, si Kant era como medio feo para sus cosas, no. Fue Sí, muy bastante generoso el feo. artista. Entonces, lo que pide Freud dice, donde fue el ello de ser el yo. Y ahí hay un chiste Mm, un chiste que cuenta Cise, el chiste del judío y el polaco. Hay ¿ya? un, hay un, ¿Cuál es tre- ese? hay un tren y va un judío frente a un polaco, pues, ahí frente a frente van viajando en el tren. Y el polaco va mirando al judío y le dice, lo mira al tarrote y después le dice, pucha, deje de preguntarle, ¿cómo lo hacen ustedes los judíos para siempre tener plata? Le dice, así como, enséñame el secreto. Y el judío le dice, no, yo te lo digo, si no es problema, mira, dame un poco de dinero y te cuento cómo se hace esto. Ya, y le pasó un Mm. poco de plata. Ya, mira, lo primero que tienes que hacer, tienes que ir, ¿cuánto se llama? Al río, toma un pescado, lo pesca, lo agarra, le cortas la cabeza y entonces, bueno, da un poquito más de plata y te sigo contando. Ya, le pasó más plata. Ya, bueno, ya, entonces le cortas la cabeza, le sacas las tripas y las tripas las pones al sol. Las tienes que dejar secando 3 días y entonces da un poquito más de plata. Y te sigo contando. Y como que el otro le fue a pasar plata. Ya, pues entonces sacas las tripas, las reseca, hace un polvito y entonces la parte más importante es que da un poco más de plata. Bueno, dice, no, ándate a la chucha, judío culiado, me estoy cagando. Y ahí como que es cuanto se llama, eso es lo que dice, que no hay, el ser no carga un secreto, el ser en sí mismo es el secreto. El judío tiene plata porque es judío. Está en su esencia misma el siempre ganar dinero. No hay como un método judío para ganar dinero, sino como es parte de su inclinación natural. ¿Está ahí? Entonces, ¿viste? O sea, a ver, Pues sí, sigamos. lo mismo decía mi tío Adolfo. ¿Viste? Ya, 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 No, ya, no, ya. yo no, yo estoy escuchando el chiste nomás, yo no voy a opinar. Ya, Este rato, no ya, voy ya. a Y opinar. llegamos Dale. ¿cómo se llama? A la lunette de approach Oye, de yo tengo Magritte, una, que es sí, como, bueno, yo tengo mi opinión sobre la naturaleza humana o sobre las inclinaciones, pero tiene que ver con yo tengo, herencias culturales, ¿cachai? No genéticas, ya pero bueno. sí, dale.
Ya, entonces llegamos a esta de Magritte, que igual la vimos la semana pasada, pero entonces como que acá está la pesca. ¿Cachai? Así como que no, si no lo entendiste hasta ahora, acá lo tenéis que entender. ¿Cachai? Entonces tenemos la luneta approach que se llama Con dibujitos lo entiende cualquiera. Sí. con dibujitos se entiende. ¿Cachai? Entonces tenemos la ventana, las Pera batientes, manzana. donde las La batientes apariencia de que al otro lado está hay Ya. cielo. donde los vidrios son el cielo, pero donde está abierto, ahí tal de no el vacío. ¿Cachai? Entonces ahí dice la luna de approach, que es como el lente de aproximación en castellano. Dice, la pintura refleja la condición del sujeto, atrapado en una red simbólica tras la cual existe el vacío. De esto se trata la metafísica de Kant, sanar la herida de la represión primordial, la inaccesibilidad del yo que piensa, por la vida ubicada del sujeto en la gran cadena del ser. Claro, porque en el fondo la cadena del ser, desde que nacemos hasta que nos vamos, está cortada. Está corta al principio, está corta al final. Entonces, eso nos descoloca, ¿cachai? ¿Cuánto se llama? Nos desocializa, ¿cachai? Quedamos como aislados, porque no, en el fondo siempre hay algo que no, o sea, algo para hacer debía ser siempre, ¿cachai? Es como aquí algo que algunos metafísicos lo decían, o sea, si nosotros somos ahora y después no somos, ¿cuánto se llama? Eso nos descoloca. Kant detecta Pero se supone que ahí nosotros nunca somos realmente. Si ese es todo el hueveo del devenir. Nosotros no somos. Sí. No somos, Del ser que está hablando es el de Parménides de Lea, de los Eleatas, ¿te acuerdas? Del ser absoluto. Del ser sí, sí, absoluto que no se ve limitado ni por el tiempo ni por sí, el espacio, pero digamos. eso puede ser los dioses nomás o nadie más, o el dios, como querés decirle. Es Esos son que absolutos. Parménides el empezó a Dios. especular respecto de cuáles serían las características del ser. Entonces, y de ahí empezó a derivar, digamos, ciertas cualidades, pero después estas, digamos, obviamente no se devenían con ningún ser real. No. Por eso se habla del ser absoluto. Pero bueno, como todos los Eleatas, igual fue medio dejado de lado, porque Zenón, por ejemplo, Zenón, que también era de Elea, fue el que empezó a cuestionar el de Aquiles y la tortuga, ¿no? Cuestionó la posibilidad de moverse. ¿Te acuerdas? Del Sí, pues. movimiento. Es lindo la Beneficio palabra. del La movimiento. paradoja. Porque de hecho el concepto de ser absoluto de Parménides impedía el movimiento, porque no podía haber nada más allá del ser, y por lo tanto, nada que no puede haber un no ser, por lo tanto no podía haber nada fuera del ser hacia donde desplazarse. Sí, Y por eso cuestionaba el movimiento, y Zenón puso el ejemplo, digamos, de Aquiles de la tortuga también para hacer ver que el movimiento era una ilusión. es lindo Pero eso. Sí, sí. No va a ser un huevo, pero es Ese una joda. Es una joda. ese lo Estos enseña griegos están Borges. buenos para el huevo. Sí, pero sí. Yo lo aprendí con Borges. Él tiene un ensayo de lo mismo. ¿Sí? Y ahí dice, el mundo está fisurado y inconsistente, nunca se realiza totalmente, no por falta de conocimiento, sino porque así es el mundo. ¿Sabes? Y ahí llegamos a este punto, que ese vacío revela algo importante. Podemos apropiarnos nosotros a condición de aceptar ese vacío. ¿Cuál vacío? El de acá. ¿Cachai? Como que al final, ¿qué hay? No sé, después del cielo no hay nada. ¿Cachai? Si somos capaces de aceptar esa parte, de que no, más allá de nuestro ideal, hay otro espacio, y en ese espacio está la negritud, como se decían antes, a lo mejor ahora está prohibido esa palabra, a condición de aceptar ese vacío, la verdad traumática que nos constituye y que la libertad al final es un abismo. ¿Cachai? Y Eso ahí, es lindo. es Es lindo. bonito, no, sí, es bonito esta cosa, si no es Porque la poético libertad es total. un abismo. Y La, uno tiene que lanzarse la siempre al libertad es abismo. un Porque, abismo, bueno, entonces por eso dice que no hay un guión, ¿cachai? Tú puedes ir mañana mismo a ser poeta y guerrero, pues, no tenés para qué seguir siendo ingeniero. Mira qué lindo, pues, bueno, pero pues si yo nunca he sido ingeniero, yo soy Eduardo Coturrufo, el poeta, teólogo místico. ¿Cómo dijiste? ¿Te acordás? poeta guerrero. No, ¿te acordás de la biografía inventada que hicimos para el libro, por el proyecto Apocalipsis? ¿Cómo era? Teólogo místico y bibliófilo, una más así. Y le fue algo así. Sí. Y claro, y llegamos también al buen Hegel. Acá el pintor fue absolutamente fiel, no como el de Kant, que el cuento se llama, estaba coimeado. Y Hegel maneja un concepto que es cuento que es la noche del mundo. O sea, Sí. Hegel anticipa o sea, como lo veía todo, ve también el vacío, pero él le da este nombre que es como no, es como pre-lacaniano, entonces él no dice vacío, él dice, habla como de esa oscuridad que se cierne sobre nosotros. Y hay La como un noche del concepto, mundo. nosotros tenemos como una versión local que es el peso de la noche.
¿Cachai? Que es como esa del, ¿de quién es esa? ¿Es de Joaquín Eduardo Bello o no? Sí, cuando ¿Viste? hablaba de portales. ¿Viste? Eso es Entonces, la noche chilena, digamos, sí, de nuestra cultura. entonces acá dice, la noche del mundo. El hombre es esta noche, el hombre, pues, weón. Esta vacía nada que en su simplicidad lo encierra todo, una riqueza de representaciones sin cuento, de imágenes que no se le ocurre actualmente o que no tienen presente. Mm. Lo que aquí existe en la noche, el interior de la naturaleza, el puro uno mismo, cerrada noche de fantasmagoría. Aquí surge de repente una cabeza ensangrentada, allí otra figura blanca y se fuman de nuevo. Es como un mundo de fantasmas, ¿cachai? Sí, Un mundo de sí. muerte, sí. Es el mundo Pedro maya, Páramo, pero no sé cómo le llaman claro, es Django, como el Pedro mundo Páramo, maya de Juan este Rulfo, mundo. Juan Es, Rulfo. es que a mí lo que me gusta de toda esta weá es que se va entroncando con la narrativa y se va entroncando Mm. con historias que nosotros hemos visto. Así, mira, después voy a pasar. Esta noche lo percibió cuando se mira al hombre a los ojos, una noche que se hace terrible, a uno le cuelga adelante la noche del mundo. A mí, sé que me gustó mucho bueno, la traducción quizás es igual de potente en alemán, pero La Noche del Mundo es un concepto muy potente, me ve como desde el punto de vista inclusive poético. O sea, es una frase, una sola frase súper, o sea, te da para mí por lo menos, así como La Noche del Mundo es sobrecogedor. Ah, ¿de qué estamos hablando? Ahí está, ahí, la noche del mundo. Digamos lo mejor que vacía la noche del mundo. Y acá llegaba el Schelling, ya nos falta poco, y mira qué buena esta, porque ahí dice Sí, Omela. Esta cuesta sí, emparentada con lo que se dan de Omela. los que sean ¿Cachai? de Omela, sí. Dice, la realidad Que entera también es estaría. un capítulo de Coca Inver, por si acaso Claro, para ti. Schelling es como, dice, no se sabe si el último idealista alemán o es un po-idealista alemán. Él viene después de Hegel, de hecho, después cuando Hegel se murió, él tuvo 5 años con la misma cátedra, tomó la cátedra de Hegel. ¿Ya? Y dice, la realidad entera estaría siempre amenazada por esas fuerzas ocultas que paradójicamente le permitieron constituirse. Lo que decíamos, que del Mm, cero salió el uno. No ujú. sabemos cómo. Si fuéramos capaces de penetrar el exterior de las cosas, veríamos que el contenido de toda la vida y la existencia es lo horrible. Y ahí cuando vimos ese cuento de Omela, el de Mm, la Úrsula K. Le Guin, que todo el bello palacio, todo el lindo reino, se sustentaba en un esclavo que sufría los dolores más mm. atroces y que tenía que ser torturado por cada uno de los ciudadanos una vez al año. ¿Sabes? Y los que no soportaban eso, los que no soportaban la existencia horrible de él, tenían que irse Mm, de Omela. ¿Sabes? sí. Entonces eso está como Bueno, en el centro mismo. sí, pero me hizo también entender eso, o sea, en el fondo lo que tú decís, si nosotros no aceptamos el vacío, no aceptamos la no existencia, muchos de nosotros, quizás la gran mayoría, excepto quizás algunas personas que tienen otros términos, pero lo horrible es eso mismo, pues el entender que dentro de nosotros también convive ese mismo vacío todo el rato y que para allá vamos. O sea, es horrible aceptar que en un momento va a dejar de ser, a no ser de que tú tuvieras alguna especie de enfermedad mental o alguna hueá mal en la mente. Tú lo que querías hacer es vivir. ¿Cachai? Bueno, Y es que eso es lo que decía el Leo, que nosotros no tenemos la capacidad oriental de aceptar la contradicción, de que tenemos que aceptar que vivimos y que vamos a morir, así como de dos términos opuestos. Y que los orientales sí, sí lo saben hacer, nosotros no sabemos, claro, claro, puede nosotros ser. vamos con la pura tesis, ¿cachai? Pero yo Entonces, creo que más allá de eso, tampoco los orientales así, tampoco aceptan su no existencia así como, no, muero en paz, tranquilo, máteme, así como, como este planeta del hacedor de estrellas, pues, esta civilización que aceptaba su muerte tranquilamente. No, no, no es así. No, pero ya ¿Cachai? hemos hablado de eso antes, que en realidad cuando uno habla de Oriente, en realidad habla de mucha gente que piensa de muchas formas. Y hay dos Claro. filosofías, digamos, o dos grandes mundos filosóficos ahí que son distintos, ¿ah? A pesar de que comparten el budismo. Uno que tiende a la mantención del individuo, digamos, en la mantención del cuerpo físico como el espíritu chino, y el otro que trata digamos, de destruir al ser, digamos, y evitar las reencarnaciones, en definitiva, que es una cuestión que busca el budismo también, volver al huevo cósmico, que como lo que hacen en Mm, la India. Entonces ahí, digamos, hay diferentes posiciones respecto al ser, a la mantención del individuo, la necesidad de seguir existiendo. Yo diría que en todo caso no es tan malo ser occidental porque ese deseo de seguir existiendo
ha hecho, a mí me parece, que se produzca el desarrollo de la ciencia nuestra necesidad, la necesidad que tiene el occidental de explorar nuevos territorios y de expandirse, digamos, culturalmente. Yo creo que depende mucho, digamos, de ese deseo de no extinguirse, de buscar la fuente de la eterna juventud, o como se quiera llamar, y que eso, digamos, ha sido un móvil que otras civilizaciones no han tenido. Yo, por lo menos eso es lo que me parece, digamos. Y eso redunda en que aunque vamos a morir igual que los demás, creo que ha hecho que nuestra calidad de vida sea mejor. Esa es una buena opinión. Es que Claro, tiene el juego del se llama decrecimiento, de que a lo mejor, apología del occidente. Se llama. apología. No, sí, o sea, si no, uno no puede ser tan mal agradecido con Occidente. No, pues, obvio, Y quizás cada pueblo, lo que decíamos de los judíos, cada pueblo tiene en Cristo una forma de ser. ¿Cachai? Entonces nosotros como occidentales no podíamos hacerlo de otra manera. No tenía que ser así. ¿te acordás ¿Cachai? lo que Pues dice? resultó bien, resultó mal, pero no lo íbamos a hacer de una manera distinta. Todo el rato bueno, que este loco Schelling, como buen hegeliano, que era su maestro, Hegel, lo más probable, habla claro, dentro, en el fondo le está haciendo como utilizando lo mismo que hace la fenomenología del espíritu cuando Hegel dice, loco, la pega del ser humano, la pega de la humanidad, del hombre o de la mujer, en ese tiempo todos decían hombre, para todos decían hombre. Entonces, la pega del hombre, decía, es enfrentarse a la muerte y atravesarla. Y es un término que también utiliza, Zizek, Atravesar la fantasía. sí, utiliza Zizek, exacto, y es hegeliano esa weá, es atravesar la muerte, o sea, tú tenés que aceptar la hueá, pero más allá de eso, atravesarla. Es la única forma, también dice él, de ser libre. ¿Cachai? Bueno, aquí... Es bonito que al final nos estamos encontrando con la libertad, ¿cachai? Sí, ¿Cómo termina esto? Toda realidad envuelve un antagonismo que la constituye y creará inevitablemente desaparecer el orgasmo de la fuerza. claro. Ya, y mira, esta que es bonita porque tú leíste En el camino de Kerouac, ¿no? No nunca lo he leído. Ya, bueno, a mí me encanta este libro, ya. Yo lo leo como 2 veces. Dice el deseo humano. Seguimos con el Schelling. El deseo humano es vano. Después de alcanzar lo que anhelamos, algo continúa moviéndose. Ah, no, esto sí. Como el personaje en el camino, los seres humanos no irían a ninguna parte, simplemente irían. Entonces, en el camino son unos cabros, y ponte son esos dos, ¿cachai? Que es el Kerouac y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Y a ellos les gusta hacer deo o conseguirse el auto de un amigo y partir. Y si están en Nueva York, se mandan el pique y se van a Los Ángeles. Y después cuando llegan a Los Ángeles, se devuelven a Nueva York. Y después cuando vuelven a Nueva York, se van a Nueva Orleans y después están yendo y viniendo, ¿cachai? ¿Para qué hacen eso, cachai? ¿Cómo se llamaban estos cabros? Los hipsters, eran como los primeros hipsters, tenían Sí, son Beatniks. los beatniks. Entonces, este libro, ¿lo leíste tú, Yola, no? Tú lo tenías, parece. Sí, me suena. Sí, Ese movimiento circular de deseo o del impulso produce goce. Es decir, el disfrute, el placer producido por la experiencia dolorosa de ver alejarse uno otro en la meta. Porque los guares llegan y de nuevo ya llegan al punto, van a Los Ángeles y llegaron a Los Ángeles, pero al mismo tiempo están en el punto más distante de Nueva York y tienen que volver a Nueva York. ¿Cachai? Entonces, a ver, hay una En el cita del fondo, lo que camino. hace uno con esos viajes a veces es tratar de alejarse de uno mismo. Digamos, y eso es Claro, imposible, digamos, uno siempre estar en medio del panorama. eso lo dice ¿Cachai? Fitzgerald. Volvamos a Fitzgerald, que Fitzgerald decía que en Hermoso y Maldito, una novela de eso de los viajes a Europa, dice que toda esa gente está tratando de escapar de sí mismo. ¿Cachai? Sí, No le interesa, no sé, los museos, ¿cachai? La Toscana, los puertos, no, le interesa simplemente no ser ellos, no ser la persona que son en Nueva York, ¿cachai? claro. Y acá está cita el camino, ¿cómo es el camino? Vamos a ponernos en marcha y nos vamos a parar hasta que lleguemos allí. ¿A dónde vamos, tío? No lo sé, pero vamos a ir. ¿Cachai? Y eso lo emparentan con esto que se llama la rat race, que es un concepto que no está tanto en el castellano, pero lo usan harto en Estados Unidos, así que la carrera de las ratas. Está buena, ¿eh?
Es buena esa, entonces es como un chiste así, trabaja duro, la felicidad está justo a la vuelta de la esquina, y va corriendo, llega a la esquina, y sigue el mismo cartelito y ya gana más dinero, ya siguen corriendo, compra más cosas, sigue corriendo, continúa, ¿cachai? Continúa, sí. La Entonces, felicidad está a la vuelta de la esquina. Entonces, todo el rato. claro, entonces sí, se mantiene, trabaja más duro, gana más dinero. Entonces, todos esos imperativos capitalistas no le gustan así. Dice que en el fondo, por eso dice, tenemos que detenernos y pensar. No tenemos que seguir corriendo, porque seguimos corriendo, estamos dentro de esta carrera, es la única que hay ahora. ¿Cachai? Entonces, no, por eso él es tan crítico, ¿sí? Porque dice, no tanto quizás por el sentido que se toma, sino porque es sentido único y porque no pensamos, ¿cachai? Obedecemos ahí. Que un poco como Eso tiene... ¿cómo se llama el Daily? Cuando están los carteles, ¿te acordáis? La de Cronenberg. No, de Cronenberg Daily, ¿no? Cuando dice ¿Cuál? No, obedece. de Cronenberg. No me acuerdo. No sé de Cameron. No sé de quién es de Cameron, parece, ¿no? No, de Cameron, no me No, de acuerdo. Cameron, no. Es muy chato. Sí, Búscale. es buena, sí la voy a buscar. Sí, es muy buena esa película. ¿Qué decís, Joel? Hablando de acontecimientos, esto tiene un correlato con un fenómeno sociológico que se ha producido hace poco, que es Carpenter. la gran, Carpenter. John Carpenter. la gran renuncia, porque hay mucha gente que se ha salido de sus trabajos, no solamente acá en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos, mucha gente que simplemente dejó de trabajar después de la pandemia, porque se dieron cuenta que estaban en esta carrera de ratas y en el fondo no estaban siendo felices y que con lo que les daba el gobierno, con las ayudas sociales y un poco más que eso, era Ya la suficiente hacían. para vivir, suficiente Claro. para vivir. Ganaban tan poco que no había mucha diferencia entre trabajar y no trabajar. De lo más claro. Ya, sí, y con estos tickets y con la ayuda social será suficiente, digamos, con el seguro social. A ver, ¿qué más tengo? Y acá no, Oscar, mira, Oscar. Mira, Conozco. compadre, tío Oscar. Buena pinta, Buena vida, bueno. Mucha elegancia. Solo hay dos tragedias en la vida, una es no conseguir lo que uno quiere y la otra es conseguir lo que uno quiere. ¿Por qué hice esto? ¿Cachai? Entonces, claro, dice que nosotros estamos, nuestra carrera de rata es esta carrera, que es la del placer y el goce. Entonces, nosotros empezamos al principio el placer, subimos, y llega un punto que tiene un cenit esta weá, y después caemos en el displacer, y el punto más bajo del displacer también produce un placer, otro placer, pero se llama el goce, ¿cachai? O sea, Claro. nosotros, o sea, o lo pasamos bien, o se lo pasamos mal, igual así como que esa puñalada, así como es cuando esa gente escucha música cebollenta y como que llora, como en los charros mexicanos, pero igual lo disfrutan, ¿cachai? Es como el placer que viene del dolor. Entonces, sí, yo siempre he visto como una disonancia cognitiva en eso, pero sí, así, es verdad. es verdad. Sí, hay gente que le Entonces, gusta el masoquismo, sí. la carrera de rata no solo funciona porque se supone que hay hay un premio al final del camino o a la vuelta de la esquina con eso, sino porque, porque yo me siento lejos de la meta. Y ese sentirse lejos es como, es algo que igual me insta, ¿cachai? Es un placer que igual busco. Por eso los Beatles se devolvían, ¿cachai? Llegaban a Los Ángeles y no se quedaban ahí, se volvían a Nueva York, ¿cachai? Porque en el fondo estaban en el punto más bajo y a partir de ese punto más bajo, entre que empieza el placer y también experimentaban el goce. ¿Cachai? A ver, ¡ay, ya llegué! ¿Viste? Ahí, ¿se entendió? ¿Se Sí, entendió? no, hasta ahora estamos bien. Vamos. Claro, no, sí, o sea, la idea... Digamos en este tren que se llama acontecimiento. Claro, este porque metro. En el fondo, ¿por qué se llama acontecimiento? Porque el acontecimiento igual es un punto en que nuestra vida tira para arriba, ¿cachai? Empieza a subir de nuevo. Ocurre algo y ese algo nos cambia. ¿Cachai? Si ponte el ejemplo más clásico que dice así es que nos enamoramos. ¿Cachai? Ese es un acontecimiento. Claro, yo el otro día iba pensando, sí, muchas cosas que pasaron en mi vida pasaron por accidente. Así no, como que uno puede ser como un tren que va derechito y de repente hubo un accidente y ese accidente te torció el destino. ¿Cachai? Yo me acuerdo que yo una vez, así como en el recreo, en el preuniversitario allá en Santiago, conversé con un tipo que se quería ir a Antofa. ¿Cachai? Y una conversación como de 5 minutos. Y por esa conversación yo llegué a Antofa y pasé 10 años de mi vida en Antofa. Entonces una hueá totalmente azarosa y ese tipo ni siquiera era mi amigo, era como un conocido del PREU.
¿cachai? Pero él como que me dio las coordenadas. Entonces de repente pasan cosas muy chiquititas y eso cambia completamente tu vida, Sí. ¿cachai? Entonces no, cuando, no sé, cuando me fui a San Pedro, bueno, yo siempre estoy cambiando de lugar de vivir, entonces, pero realmente, o cuando uno cambia de pareja, porque cambia, son cosas muy puntuales, ¿cachai? Entonces, pero ahí, a ver, el que más tengo, no, ahí ya volvemos a lo que teníamos antes, ¿cachai? Entonces, no sé qué quieren acotar ustedes, porque igual ese día dijeron que nos faltaron cosas de decir de acontecimiento, ¿ya? Uy, No, siempre nos yo faltaba siento que porque no. es muy evocador. Tiene demasiados temas. El tema del ciclo de placer y displacer está interesante. Lo hemos hablado, creo que si no lo hemos hablado la última vez que hablamos de acontecimientos, lo hemos hablado antes o como amigos, digamos. Pero sí, pues efectivamente hay una cuestión que es también hasta una ley, creo que también lo dije una vez, que es una ley económica, la ley de los rendimientos decrecientes. Tú que hablas de macroeconomía, que sabes de macroeconomía, sabes que eso, que cuando se toma el primer vaso de algo, por ejemplo, tú tienes mucha sed, te tomas un vaso de agua, tienes un placer, pero si te tomas el segundo vaso, ya el placer es menor. Dicen, Y el objeto no ha cambiado. nunca la El segunda objeto del taza placer de no ha té, cambiado. nunca la segunda taza de té es más rica que la primera, Ujú. ¿sí? Y así hasta que se transforma en doloroso. ¿Cachai? El fenómeno de tomarse una taza de algo, cualquier cosa. Y eso pasa con muchos fenómenos. Y Pues tiene que ver con efectivamente cuando uno logra las algo que ha saturaciones. querido, después ya lo asume, se lo echa a la espalda y sigue avanzando y ya no obtiene mucho placer de aquello. Digamos, es realmente meritorio, digamos. De hecho, es muy extraño, digamos, que uno pueda seguir disfrutando de algo durante mucho tiempo. O, digamos, digamos, a menos que lo pierdas y lo recuperes, o digamos que le despierte la envidia a terceros, porque Yo, también yo, yo, ese yo, es el tema. yo me estaba acordando del otro día de Albertín desaparecía, de Marcel Proust, que es como el tomo 6 de En busca del tiempo perdido. No sé si lo han leído. Jamás. Entonces, No, ese tomo no. ya. Entonces, en Albertín desaparecía, como que él siempre tiene para el huevo el Albertín. Como que sí, como que no, quizás. Y en ese tomo, Albertín ya se manda a cambiar. Y este bueno me pesca, ya me voy a la chucha, ya, adiós. Y el buen queda para la cagá, porque lo que siempre él tuvo como a media, porque la tenía, no la tenía así, entonces ya se le va y ahí el buen colapsa. ¿Cachai? Es decir, el libro entero, Albertín desaparecía, así, ¿dónde está? ¿Dónde se me fue? Le dedicó todo el tomo. El tomo entero, porque la Albertina se mandó a cambiar, ¿cachai? Y todas sus sensaciones, por un lado, eso de que, porque Pro, un tipo inteligentísimo, entonces se da cuenta de que era algo que cuando tenía no lo valoraba, y ahora que no lo tiene lo valora. ¿Y qué está, un capricho? ¿Por qué estoy siendo así? Si la recupero, ¿realmente la voy a valorar? ¿O voy a volver al mismo lugar donde No, estaba antes? Hace todos los no, cuestionamientos posibles. no, Claro, pero Como que ve todos los escenarios. claro, no, porque un tiene poco más que cuando, ver con él que con Albertín. Si en realidad claro, Albertín es como una muleta nomás, una muletilla. ¿Cachai? claro, es, como, Es un desaparecer, es una pérdida del propio valor, ¿cachai? Entonces y ahí es está la como un posibilidad. desmentido. No, y él piensa a lo mejor Albertín está con otro. Y esa weá lo tiene vuelto loco, así, porque ya lo que era de su propiedad, ahora otro lo puede desear, porque si hablamos del deseo de otro. Y esa weá es lo que más lo espanta, ¿cachai? No tanto que él no pueda tenerla, ¿cachai? Sino que puede ser de alguien Que lo más. tenga otro. Claro, el insomnio que le cae por eso. Es muy bueno el vertiente desaparecida. Pero no, algún día podríamos verlo en realidad. Pero yo pienso en eso, ¿cachai? Y cuánto se llama, y él al final ya como que dice, ya no, la perdí, pero voy a vivir el recuerdo de ella. Así como que, ¿te acordás de ese que dice como, voy a seguir queriéndola a través de su recuerdo y escribe las tardes que pasaban que pasaba con ella, toda una idealización, porque realmente la veía media hora y se mandaba a cambiar el weón, O sea, ¿cachai? Se iba a los es muy salones y todo. interesante. Es muy interesante eso porque si lo analizáis como lo gustaría, tú le das toda la vuelta a los Zizek, a los Lacan le das toda la vuelta y efectivamente él termina haciendo eso. Tiene un libro entero dedicado a eso, o sea, y sigue y cumple ese propósito final. Vive a través del recuerdo de ella. La recuerda y la inmortaliza en un libro, en un tomo.
Un tomo entero del. Claro, él va viendo una weá, otra weá, pero cuando se le pierde el Albert. Y es como, claro, y ella era el verdadero amor. Tú decís que no lo era, no era importante, era tremendamente importante la mina esa. Pero no la valoraba nunca. Entonces, pero da lo mismo, sí. Entiéndelo, tú míralo como lo miraría así, es como lo miraría la cara. De algo que nos sirva de acontecimiento. Darle la vuelta entera a la weá. Era tremendamente importante la mina. Tremendamente. Sí, pero su falta. La conocemos ahora. Es más importante su falta que su presencia. Sí, ciertamente, pero, que pero no recuerda que nunca, porque él la hace presente, la termina haciendo presente en un libro. Si la mina la perdió porque la mina se fue. Pero porque se aburrió de nunca estar ahí. Y la recupera finalmente en el libro, en su recuerdo, y lo hace, literalmente. Es muy bonito ese libro y no es tan largo, no es como los otros volúmenes del tiempo perdido. Se puede abordar. En el fondo, en lo que voy yo es como nosotros vamos construyendo, que es el tema. Es la construcción de la vida psíquica. A eso voy yo. Porque la vida psíquica al final es más importante, o sea, él, en cierto modo, él quiere más a Albertín cuando no está que cuando la tenía. ¿Sí? O sea, en ese sentido, la presencia de Albertín da lo mismo. Es para hablar en términos digamos, de CISEC, es un fenómeno emergente, la pérdida de ella, y eso produce una resignificación del pasado. Un acontecimiento, claro. En el pasado, como un acontecimiento, porque en el pasado ella no era importante, no lo era, pero lo pasa a ser cuando se pierde, y eso hace que todo el pasado se reconstituya, digamos, se reconfigure. Y en perspectiva, desde la perspectiva de ese futuro, claro que es importante ella, pero en ese pasado no lo fue. ¿Cachai? Claro, pero después pasa el acontecimiento y cambia completamente todo, y cambia para adelante y para atrás. Es que es lo que también dice, o sea, para el futuro y para el pasado. Es como retrocausal la weá. Es entretenido eso. Bueno, es buena la weá. Eso es lo que estamos hablando en este rato. Por eso el pasado en realidad no es algo dado. ¿Te acuerdas que esa era la lección que da? Sí, sino que puede ser resignificado tantas veces en el futuro como acontecimientos puedan ocurrir. Porque, por ejemplo, puede ocurrir algo en el futuro, por ejemplo, en nuestro futuro nacional, que eso resignifique toda esta generación de todos estos años y nos veamos en el futuro como algo que nosotros no nos estamos viendo ahora. ¿Sí? Pero es un misterio y eso da cuenta, digamos, también que hay una cuestión cultural también por generar acontecimientos, porque ese también es un dilema, una cuestión que le importa así, cómo generar acontecimientos a fin de cambiar el pasado y de alguna forma alterar por eso mismo el futuro, porque quien controla el pasado también controla el futuro. O sea, quien controla la expectativa, digamos, lo que se puede, también puede controlar lo que se puede, digamos que se puede hacer en el futuro. Por eso es tan importante controlar el pasado. O sea, lo que dicen que es lo que hace Occidente, que es el control de las narrativas. Entonces, por eso nosotros tenemos tantas películas, tantas series. Por ejemplo, ahora Top Gun Maverick, que la vi yo igual, es como una de las películas que ya con más recaudación de la historia, así como ya pasó los 1.000 millones. Y una historia sobre el poder hegemónico militar de Estados Unidos, ¿cachai? Que claramente en la realidad ya no es, pero en la fantasía continúa. ¿Cachai? Y yo veía ese como contraste claro entre cómo Estados Unidos ya deja de ser la potencia de un mundo multipolar, está China, está Rusia y está Estados Unidos con la OTAN, y cómo en la fantasía ellos siguen siendo el poder hegemónico. Es que también es una forma de combatir la angustia. Imagínate que tu país está perdiendo la hegemonía a todo trapo. Tú quieres volver de alguna forma a validarte, porque tú también dependes del ego que genera ser norteamericano, tú también tú también participas de eso. Entonces, es una forma digamos, tú pagas, ¿cachai? Porque en la fantasía al menos tu país sigue siendo el más poderoso. Es una forma también de evitar la angustia, a lo desconocido. ¿Cachai? Al temor a la marea amarilla, ¿cachai? Como en Vonnegut. En un Vonnegut, sí me hiciste acordar del tiro Vonnegut, sí.
Yo estaba acordándome sobre, nos hablaron recién sobre la narrativa, el cambio de la narrativa, quién controla la narrativa y a través de los acontecimientos, cómo los acontecimientos pueden llegar a cambiar el pasado también o a hacernos reestructurar el pasado, porque puede que no lo cambien necesariamente estrictamente hablando, pero sí en nuestra mente o nuestra impresión colectiva sí está cambiado, ¿cierto? Uh-huh. Un fenómeno súper simple y pareciera trivial a primera vista, que yo estaba viendo lo que le estaba contando recién al SEA temprano, que en internet te pasan una frase, cualquier frase, Julia. La de Darwin. Por ejemplo, sí, o sea, y te hacen, le ponen un nombre, así, un personaje famoso, alguien importante en la historia, como que él le haya dicho. Y muchas veces yo he visto, hay que ir chequeando los hechos. Hay una frase que anda circulando en internet de Camus, que no son de Camus, o que están exagerados, que le están agregando cosas, por ejemplo. ¿Cachai? Y tú, al hacer eso, tú generás narrativa, tú estás dando un currículum, partís con una frase pequeña, corta, que sí, efectivamente, algo que dijo Camus, ¿cachai? Y después le agregáis otras cuestiones más, que tiene que ver con tu currículum, con tu agenda, y vais cambiando la narrativa de la gente, o sea, porque usáis argumento de autoridad, ¿cachai? No, es que pues, estoy pensando justo en una cosa que leí de hoy día decirse, que decía que el tratamiento de los clásicos debería ser deformado a propósito, para que lo entendiera la gente del presente y la del futuro. Ya, ciertamente, estoy de acuerdo. Claro, porque en el fondo esas deformaciones que son medias tramposas, igual la repente yo la hago en las traducciones, es precisamente para ¿cuánto se llama? Para que eso que tú estás trayendo del pasado llegue al presente. No, estoy completamente de acuerdo, claro, es un acercamiento, eso es distinto, es un acercamiento. Claro, porque una interpretación. Porque ahí yo me acuerdo que estaban citando a Sartre, que de repente él decía, no, yo hablo y a la gente le resbalan mi idea. O sea, no me entienden los weones. Entonces, hay como que llegar a hacer que la idea llegue, aunque llegue deformada. ¿Cachai? Y esa deformación, bueno, a lo mejor si es una cita es totalmente inventada, ya no estáis haciendo llegar nada, porque pero si la estáis maleando, estáis generando un proceso, una especie como de actualización nomás. O sea, la estáis interpretando según, de acuerdo a la claro, sí se puede, porque eso se llama interpretación. Estáis reforzando la fuerza del clásico. O una paráfrasis puede ser también, que las paráfrasis también son válidas, ¿cachai? Entonces, claro, al parafrasear a alguien o algo, algún libro, lo que sea, tú también lo estás cambiando, lo estás adaptando al ejemplo, al contexto de lo que te querías decir en el momento. Entonces tú utilizáis algo que está antes, que está en otro contexto, lo sacáis de ese contexto y lo adaptas al contexto actual. Sí, obvio, válido, súper válido. Estoy mirando esta imagen y digo, en realidad el capítulo anterior estuvo complicado, porque si llegamos hasta acá, bueno, estaba peludo. Y uy. Ya. No, es buena. Sí. Ahí está. Lo intentamos, mejoramos, ¿ya? No, está bien. Lo único que no hablamos mucho el capítulo pasado de CISEC fue el final, que tenía que ver con... sí, tú querías decirlo, sí, dale. O sea, no decirlo necesariamente, quería que aquí lo hiciéramos juntos, porque yo tengo entendido que al final él dice, bueno, que estamos en una sociedad llena de acontecimientos y ahora hay como un bombardeo de acontecimientos, o sea, todos los días pasa una cagada nueva que nos está cambiando. Lo está cambiando el mundo al diario. Entonces eso ya es una saturación, como lo que tú dijiste recién. Sí. El primer vaso de agua, el segundo, el tercero, ya después ya no causa nada, ya estáis mareado ya después con tanta agua, tantos vasos de agua seguidos. Estamos agotados, sí. La teoría del shock, la famosa teoría del shock. Hay un meme cuando nos causa movilización, nos inmoviliza, digamos. Claro, entonces dice que ese exceso de acontecimiento bordea así como la teoría de la conspiración, que no está mal tampoco, que dice que ese exceso de acontecimientos tiene esa finalidad efectivamente de dejarnos inmóviles, saturados, atontados, disociados. Hay un montón de cuestiones. ¿Y cómo paramos eso? Esa parte es la del final, y cuando hace los ejemplos de... Bueno, él siempre pone ejemplos de película y pone esta película griega al final, ¿cierto? Que es como que en el fondo lo que le está hablando al final, y siempre habla lo mismo, que si es un romántico, eso a mí me gusta eso de él, habla de eso, de la resignificación de la familia, por ejemplo. En este caso, al poner una familia aparentemente completamente rara, él dice, está bien, nos están poniendo un ejemplo de una familia súper atípica, cómo se forma, cómo se gesta esa familia, pero al final no hay que olvidar que es una familia. O sea, sigue siendo una familia, sigue habiendo amor. Y eso es lo que nos hemos olvidado. Nos estamos fijando mucho en las formas, quizás, porque no nos dan tiempo para
para irnos al fondo de las cosas. Y bueno, él plantea, yo creo que eso es lo que pretende plantear al final, porque no me puedo olvidar tampoco de lo que él dice en la dedicatoria. O sea, todo tiene sentido al final, todo calza, pues. Si tú, si tú calza, decís, pollo. a Helga, no sé, Helga le pone Como el ajena, parece. acontecimiento. El Sí, a acontecimiento una de qué. mina. El acontecimiento mina, o sea, en el La fondo, esposa parece que. claro, entonces es su esposa. Pero es un libro que te está dando la respuesta a todo lo que él te dice y todas las problemáticas al principio en su dedicatoria. ¿Cachai? Así, para mí, así lo interpreto yo. Él te da la pista del crimen, el culpable te lo da al principio, que es el amor. ¿Cachai? Y detenerse a pensar, obviamente, que es todo su mensaje eterno. Y al final termina con eso, como una sagrada familia media rara. ¿Cachai? Pero sigue siendo familia, dice. Y esa es una Como al respuesta. final de los genocidas. Claro, es muy lindo. Pero es verdad, sí. Pero él trata de. Bueno, que no sea un poquito más oscuro, pero sí. En el fondo, él dice ya cómo terminamos con esta cuestión. Igual no hay y el bombardeo, como esa familia. Hay una familia feliz, pues, bueno. Qué lindo. Ted Hugh y Silvia Plath. Ted Hughes y Silvia Plath, claro. Qué mal. Ahí tenía otra familia feliz. No, está más, ellos terminan más felices. Esto terminan más felices, ciertamente. Sí, un amor interracial. Él dice cómo terminamos con en el fondo ya tenemos como que está maleado el acontecimiento, está maleado, tenemos todo acontecimiento, todos nos estamos transformando a diario, al final no tenéis tiempo de adaptarte a una nueva transformación, al final no hay futuro ni pasado. Un eterno acontecimiento, tenemos que parar, y la respuesta siempre le da, son dos cosas también, es verdad, el párate y piensa, que tú dijiste se va temprano, el detenerse y pensar, eso te ayuda también a finalmente no caer en el remolino que como el segundo círculo dantesco sí, es que me quedo dando cuenta, me quedo dando vuelta eso que dijiste de la angustia, así como el concepto de la angustia de Kierkegaard y todo. Claro, eso lo dijo Juan, creo. Claro, porque estamos lo dijo yo, ¿verdad? Bueno. Sí, fue. Perdón, me disculpo. Yo siempre le doy los créditos al que se lo merece. Ya, entonces, claro, en el fondo, quizás esos mecanismos de la angustia no lo hemos explorado lo suficiente. Ahí tendríamos que pasar por Kierkegaard en algún momento. Pero, ¿cuánto se llama? Pero seguimos haciendo esa evasión ante la oscuridad, la evasión ante el vacío. Claro, es verdad. Entonces, la angustia es como algo que te acerca al vacío, es como un movimiento así como oscilante, así como que vas para allá y después te retiras, pero más o menos estás más consciente que el simple acto evitativo, que la simple evitación de pasar de largo y no sé, pues meterse en la serie o seguir en la carrera de rata. ¿Está ahí? Pero no, sí, yo creo que es súper difícil abarcar el tema, pero le estamos tratando de dar, ¿cachai? No sé qué más tienen ahí. No sé, este tema no es uno solo, o sea, primero tenemos que entender que todos los filósofos que vamos a seguir en esta sección que se llama Filosofía a mano armada, tienen siempre temáticas en común, que se preocupan de todo esto, lo que está pasando ahora, lo que pasó antes, lo que podría pasar después, que es en el fondo la pega del filósofo, y los vamos a ir abarcando siempre de a poco, no hay problema. Vamos a ir trabajando, claro, sí, pero lo que yo quería así como ir cerrando es que se podía hacerlo de forma más ordenada, pero me gustó el capítulo anterior, sí, igual fue bueno, pero había como que hacer esta contraparte, porque al final todo tiene esa idea, lo contraintuitivo, la contraparte, así. Como cuando sí se empieza a hablar, no, que el budismo es muy noble, te ayuda a conectarte con tu ser, con tu esencia, pero te convierte en un psicópata homicida, weón, capaz de las peores atrocidades. Entonces, como que todo se puede decir. Porque te da perspectivas deshumanizadoras igual. Claro, entonces, o sea, si tú al final consigues que el ser es vacío, que no hay nada, digamos, estás a un paso, si tú eres bondadoso no vas a ser un psicópata, pero si tú eres un psicópata, vas a dejar te va a de potenciar. va a dejar de ver individuos que merecen respeto enfrente. Claro. ¿Verdad que da el ejemplo de que existían como soldados perfectos, que no eran máquinas de matar, que no están ni con ni una, claro. Que eran como iluminados, estaban iluminados desde el punto de vista budista,
Sí. Entonces al final, claro, no hay valores, no hay respeto No hay a la necesariamente, de hecho, el budismo es muy egoísta desde ese punto de vista, digamos, por lo menos el original, es salvación personal, igual que el cristianismo. ¿Es el Mahayana, parece? Sí. Sí. Y después, claro, después ya hay una cuestión más socializada, digamos, cuando se extiende más por el sudeste asiático que llega a otras figuras dentro del budismo. Ya empezamos a socializarlo, pero necesario, digamos. El pequeño camino. El gran camino contra el pequeño camino. Ya. Ya sí, dejémoslo porque mira ahí el viaje que se nos viene, qué lindo. Ya no No le hay que gusta. preguntar. No pregunten quién es quién. Nadie nadie preguntó. preguntaba eso, nadie lo sacó, tú lo sacaste Estoy recién. perseguido. Nadie- El trauma, nadie lo sacó. la imagen traumática ahí. Manifestación del daño. Yo no he dicho nada. Nadie dijo ni una weá de esto. Tú le dijiste eso. Lo dijo solo. Lo dijo No solo. le digo a la gente que esté viendo este video. Ya, Saquen perfecto. ustedes sus propias conclusiones. No, es muy bueno el capítulo, sí, siempre es un desafío, y es desafiante a la vez. Él es desafiante y eso es lo que muy bueno que tiene él, que te invita Sí, a romper un par de esquemas y a darle la vuelta completa a las cosas, la vuelta completa. O sea, llega al extremo, si que vaya a llegar al ridículo también, redúcelo al ridículo. O sea, dale toda la vuelta, a toda la sí. pega. Es Sí, interesante. exige harto, sí, el lector una data importante, digamos, una base de datos importante de cultura pop y filosofía, en realidad en varias cuestiones. De repente está hablando de Beethoven, de repente está hablando de Mickey Mouse, y de repente está hablando, no sé, como de Britney Spears, por ahí se le menciona. Britney Spears, ¿verdad? La vagina de Britney Spears. Sí, Sí. sí. Oye, pero entre todos acontecimientos es como el más simple de todos los libros de Cise. Yo creo que le llamo el sexo del fracaso al absoluto. No, Porque tiene un tema. yo me puse a leer el de Schelling y es peludísimo. Así no. Y Pero el si, otro. loco, oye, si Schelling era discípulo de Hegel, ¿y vos qué creís que salió hablando que? No, es que es salado ese libro. Y el O otro, sea, el de. Hegel vos no lo entendí. O sea, ¿cómo cuesta el buen El sexo. enredado? Sí, no sé, pues vamos a darle contra Cise de ahí, pues, pero ahí. Imagínate, Hegel era súper enredado, No, y complicado. Y viene Schelling Vamos y a hablar dice, de yo Hegel. quiero superar a mi maestro. La única forma que tenía era siendo más enredado el culiao, ¿no? Pero mira, tenemos que volver a Wuyun, tenemos que volver a John Gray. De ahí nos damos la vuelta con Cise de nuevo, pues. Sí, Pero, vamos sí, a no. ver con sí. Uno que, Sí. no sé si yo me tercié con una mala traducción o no pero encontré muy enredado también era Berkeley. Berkeley, no sé, yo creo que El obispo Berkeley. El obispo. el obispo Berkeley. Sí, yo lo leí, entretenido. Entretenido. Sí, entretenido, pero encontré que era enredado. ¿Viste? Hegel es entretenido también, si yo me entretengo con Hegel, pero el culiao Es como mi hueveado. condorito. ¿Viste? Es hueveado. Ah, está bien. Es como mi papelucho. Mi Claro, pelucho. No, pero yo leí Berkeley, sí me acuerdo, pero puta, 20 años atrás, pero lo tengo ahí, lo tengo ahí. Ya, ahí, próxima semana tenemos Valar. Ah, JG. La sequía. La sequía, La sequía. ¿viste? Se nos viene la sequía, cabrón. Seguimos con la distopía. En mucho más de un sentido. Tú ya lo Uy, terminaste. Ya, ¿te gustó? Ah, sí. Ya, Sí, yo no lo buenísimo. sí, yo estoy al principio todavía. Buenísimo. Pero no. Sí, sí. Ya. Maravilloso. Llegó a tu Ambientado en corazón. Chile. ¿Es Ambientado en como Chile. Chile? Ambientado en Sí, Chile, es mira. como acá, sí, es como entre aquí y La Serena. más o menos. Ah, qué lindo. Sí. Prepárate. Ya, entonces, hasta Ya, el muchachos. próximo miércoles. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Ok, Nos vemos. adiós.